Muy buenos días para todos los que nos están visitando en el día de hoy. Mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico. Y aquí en el club de lectura de mi canal estoy compartiendo el libro El Triángulo Dramático de Karma, cómo trascender los roles de perseguidor, salvador o víctima y poder establecer relaciones personales saludables. Es importante entender cómo uno puede identificar dichos roles y también puede identificar cuando en el exterior quieran meternos en dichos roles y nosotros tener el control y la conciencia de poder salirnos de este juego. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 que me encanta, dice la respuesta de estrés y el triángulo dramático. Muy interesante porque ahorita se vive en un mundo de mucho estrés, pero veamos cómo funciona en el triángulo dramático. A continuación, comienzo. La respuesta del estrés es una reacción fisiopsicológica frente a una determinada amenaza. Esta clase de respuesta puede ser provocada por cualquier situación o incluso por un pensamiento negativo que se haga en este caso y te sientas inseguro y no querido. Si creces en el seno de una familia destructurada en medio de un territorio en guerra o sufres un trauma físico, anímico en tu niñez, es normal que dispongas de un nivel bajo de autocontrol si te ves amenazado, lo cual significa que tu respuesta de estrés se dispara con suma facilidad. Esto te devuelve a tu rol familiar de partida dentro del triángulo dramático de niña que aprendiste o niño. La respuesta de estrés pone en marcha toda una serie de cambios neuroquímicos en el cerebro, concebidos por la naturaleza para hacer frente a cualquier peligro. Entre estos cambios están el incremento del ritmo cardíaco, la presión arterial, el aumento del nivel de cortisona, también de adrenalina. Vas a experimentar también en este tipo de triángulos la menor creación de anticuerpos, o sea, se baja el sistema inmunológico. También la pérdida de un pensamiento consciente superior. En una situación de estrés, las partes más primitivas e infantiles de nuestro cerebro nos hacen retornar a conductas subconscientes del pasado, caracterizadas por el uso de tácticas defensivas que aprendimos de nuestros padres o que nosotros mismos pudimos desarrollar como una forma de hacerle frente al estrés o a los traumas de la niñez. La automática e inmediata reacción al estrés es la llamada respuesta de luchar o huir. Desde un punto de vista psicológico, la reacción a luchar hace que busques enemigos en el exterior y te conviertas en una persona recriminadora, acusadora, crítica, agresiva, o intentes protegerte a ti mismo mediante métodos autocompulsivos, como esforzarte excesivamente o estar ocupado en demasía en muchas cosas. Es la respuesta típica del perseguidor. La reacción a luchar también puede ser de ti un fiero protector, a modo de como la leona protege a sus cachorros, de aquellos a quienes ama. Con este tipo de respuesta, el Salvador pone de relieve su lado de luchador. La reacción a huir, por otro lado, es cuando decidimos desistir o abatirnos en retirada. En los animales, esto corresponde a salir corriendo para librarse de un depredador. Si se trata de personas, la huida puede ser de dos formas: aquella que implica la necesidad inmediata e imperiosa de escaparte, de darte a la fuga, saliendo de la habitación, colgando el teléfono o incluso dando por terminada definitivamente una relación. O aquella otra que consiste en evadirte interiormente. Esto es reprimir tus propias emociones y necesidades e intentar mantener la paz contemporizando, transigiendo y apaciguando a tu atacante.
La reacción a huir puede ser la de un defensor que se sienta inclinado a buscar la paz, transigir o tener aprobación, o de una víctima que se doblegue por el temor o vergüenza de hacerte una determinada situación o que valga de las lágrimas para hacer que el atacante se sienta culpable. La reacción a huir puede provenir incluso de un perseguidor airado. Utiliza términos como me voy, que te parta un rayo. Una respuesta de estrés más radical es la que se conoce como reacción congelada y ocurre cuando aparece que nuestra supervivencia está en peligro. Pongamos por el caso, a una reacción de conejo, si lo deslumbras con unos faros, o la de un animal que finge estar muerto, si lo atrapa un depredador. Esa es la salida que utiliza el conejo. Se queda paralizado como si estuviera muerto. En los humanos, la reacción congelada puede darse por parte de un bebé que se deja solo en una incubadora, de un recién nacido que se separa de su madre, o de una persona que haya tenido un trauma físico debido a un accidente o cualquier otra causa. Incluso un asunto liviano como una anestesia dental o una estancia breve en un hospital puede dar lugar a duda a una reacción congelada. Si alguien tiene un trauma no resuelto, siempre existe la posibilidad, hasta que dicho trauma no sea curado o apartado de su ánimo, que tenga una reacción congelada. Y si sucede, algo de vagamente que recuerde a la gente que causó el mismo. Cuando una reacción congelada está motivada por las relaciones entre dos o más personas, la que la experimenta siente primero un pánico observar, luego se queda insensible, bloqueada, paralizada, se ve indefensa e incapaz de articular una sola palabra. Mientras está en el trance, la persona tiende a estar disociada de su cuerpo y a sentirse irreal, despersonalizada, confusa, desorientada. Esto puede crear sentimientos crónicos de vergüenza, inadecuación, lo cual hace mayores de las dificultades relacionales. Es casi imposible tomar decisiones cuando se está en un estado de reacción congelada. En estos casos, la persona tiende a arrimarse a la de es un familiar o también incluso, aunque sea doloroso, apartarse. Solo si no estamos bajo la influencia de una respuesta de estrés es cuando es seguro, incluso emocionante, abordar al preciso cambio. Aunque parezca paradójico cuando, dado que el cuerpo, al prepararse para la muerte, se inunda la endorfina, la reacción congelada puede considerarse hasta adecuada, aunque suele estar desprovista de emociones. Lo normal es que el perseguidor se muestre desdeñoso e incomprensivo con alguien que tenga una reacción congelada, ya que la considera inadecuada y una salida de torno. El salvador es más probable que trate de ayudarlo y colmarlo de atenciones, mientras que la víctima puede que no le haga caso o abogue por dicha persona. Si formas parte de un triángulo dramático, siempre estás en un estado de respuesta de estrés. Esto significa que te encuentras en medio de un campo de batalla y que tú mismo te consideras un depredador o una presa y vives con miedo. Desde muy pequeño te ves obligado a practicar acciones defensivas, entre las que se encuentran la protección, la pacificación, la retirada o la congelación. Las cosas se ponen bastante feas para ti cuando los acontecimientos actuales reproducen hechos dolorosos de tu infancia. Por ejemplo, si tuviste un padre crítico y ahora tienes un jefe crítico que te lo recuerda. O si cuando niño o niña
eras encargado de cuidar de tus hermanos pequeños y ahora tienes que hacerlo con tu pareja adulta por estar enferma o incapacitada. Esto también aplica a madres controladoras. Cualquier cosa que te traumatiza de tu niñez hará que en tu vida adulta sientas una cierta atracción hacia pautas similares, lo cual te ofrece la oportunidad de revisar tus antiguas directrices, encontrar unos modos más maduros y saludables de enfrentarte con la vida, una forma de actuar que arroje luz y amor sobre las partes más temerosas e inseguras de tu ser, y que te ayuden además a tomar decisiones que no solo sean defensivas, sino que también apueste por la vida. Veamos ahora el capítulo 5. ¿Cómo puede evadirse el triángulo dramático? Esta parte es interesante porque aquí vamos a ver cómo se puede evadir el triángulo dramático. Leo. Un primer paso para salir de los límites del triángulo dramático es que llegues a ser consciente de tus propias pautas de conducta. Además de esto, debes también aprender a detectar la existencia de un triángulo dramático en tus interacciones con los demás. Algo que te ayudará es analizar la evolución y el desenlace del triángulo dramático en películas, libros, programas televisivos. El síntoma más palmario es que si no te sientes cómodo o a gusto, lo más seguro es que estés atrapado entre los vértices de un triángulo dramático. Pero cuidado, actúa con calma, ya que una reacción instintiva e instantánea de tu parte podría empeorar las cosas. Si, por ejemplo, un perseguidor se interrelaciona con alguien que es un salvador por naturaleza, el resultado es predecible. El salvador tratará de apaciguar los ánimos y de transigir, mientras que el perseguidor se mostrará reivindicado y también vengativo. Si bien el conflicto seguía sin resolverse, el triángulo dramático quedará reforzado. Cada vez que un salvador se doblega ante un perseguidor, lo que hace es darle a este último un acariciante para no dejar el futuro a su talante. Los sentimientos de culpabilidad e inseguridad nos convierten en elementos fáciles de manipulación. No es raro que con el tiempo un perseguidor se percate que con solo apuquear unas cejas, suspirar ruidamente, encorvarse los hombros con frialdad es suficiente para hacer claudicar a un salvador. Lo mismo pasa con un salvador. Dispensa repetidamente sus cuidados a una víctima y en este caso toma con frecuencia las decisiones por ella, puesto que lo hace es convencerla aún más de lo cómodo y rentable que le resulta el ser víctima. Además, con su celo paternalista, El Salvador malogra cualquier oportunidad de que la víctima pueda pararse y abrirse paso a la vida por sus propios medios. Por consiguiente, el primer paso para cambiar tu conducta en este aspecto es, además de percatarte de las interacciones que se producen en el triángulo dramático, es poder observar cómo reaccionas habitualmente en tus relaciones interpersonales. Aquí veremos entonces nuevamente este párrafo número 1, lo llamaré en este caso yo. Observar cómo reaccionas habitualmente en tus relaciones interpersonales. Este otro lo llamaré número 2, responsabilizarte de ti mismo. Es el segundo paso. Los perseguidores culpan al prójimo de su infortunio. Los salvadores se responsabilizan de los demás, pero no de ellos mismos.
mientras que las víctimas intentan que alguien se retire de se agache a sus hombros y que agarren la carga que supone cualquier clase de responsabilidad. Es un triángulo dramático y en este caso nadie asume su propia responsabilidad, la responsabilidad de ser felices y tener bienestar. Por consiguiente, es crucial que te des cuenta de que tus sentimientos son asunto tuyo y solo tuyo. Nadie más puede controlar tus pensamientos, por lo que nadie está en tu disposición de herirte, enfadarte o ordenarte. Ni tampoco nadie puede hacerte feliz. Solo tú puedes hacerlo. Habrá gente que no cesará de incomodarte para que finalmente decidas asumir tu total responsabilidad de tus sentimientos, en este caso, dejes de preocuparte de tus pertenecientes o que tú le perteneces, perdón, a los demás. Aquí hay un punto muy importante en tener en cuenta, es que solo se requiere una persona para evadir el triángulo dramático y de la totalidad de sus cambios dinámicos. Se necesita para llevar a cabo estos juegos son dos personas. Si bien uno de vosotros puede optar por salirse del tiesto o hacer las cosas de una manera distinta. De este modo, no tendrías que esperar a que el otro cambiase, algo que nunca podrá llegar a suceder. Para dejar de sufrir, solo tendrías que cambiar tú. Visto así el asunto, cualquier relación encabradora suponía un verdadero regalo para ti, ya que te daría la oportunidad de estar atento a saber si está en dicho triángulo y a perfeccionar tu carácter. Ir más allá del triángulo dramático no es algo que suceda de la noche a la mañana, ya que se requiere tiempo y un esfuerzo consciente para modificar y mejorar antiguas pautas de conducta y de hábitos. Sin embargo, una vez que saborees el amor incondicional, la confianza, la honestidad, el respeto mutuo que tienes dentro de ti y el respeto hacia las otras relaciones, producirás más allá y te saldrás de dicho triángulo. No querrás volver nunca a los viejos días. Habrás momentos en que todavía te veas enganchado. Sí, puede ser que retrocedas, pero no te darás cuenta de ello. Cada vez con más rapidez estarás atento y sabrás enseguida cómo desgancharte y salirte de dichos triángulos. Sanación del perseguidor que llevamos dentro. Aquí hablaremos de la sanación, en este caso, del perseguidor. Este puede ser el rasgo más difícil de reconocer en nosotros mismos, sobre todo porque el perseguidor, por regla general, son reacios a solicitar ayuda y a someterse a terapia. A veces tienen que ser protagonistas de serios reverses, abandono de su pareja, pérdida de una batalla legal, o que su cólera se transforme en violencia para que admitan abiertamente que tienen un problema. Según ellos, su infelicidad está causada por la conducta de otras personas, por lo que ellos no tienen por qué cambiar. Por consiguiente, ¿qué tienen los perseguidores que hacer para dar al traste con esta pauta de conducta tan nociva que obstaculiza su desarrollo personal y original de distanciamiento que tiene hacia los demás en su alrededor? He aquí algunas de las acciones que podemos emprender para dejar de ser un perseguidor. En primer lugar, tienes que responsabilizarte de tus raptos de cólera. Muy a menudo, la ira de un perseguidor no está relacionada con lo que sucede en sus momentos determinados, sino que tiene su origen en cuestiones de pasado no resueltos. El enojo es la reacción espontánea de un niño pequeño que se siente desatendido. Deja de pensar que son los otros los que deben cambiar para que tú te sientas mejor. En lugar de eso,
Eres tú quien te tienes que poner bajo los focos y hacerte una serie de preguntas. Preguntas que a continuación las escucharemos. ¿A qué se debe realmente mi cólera? ¿Estoy imponiendo a los demás unas exigencias que no son en absoluto razonables? ¿Qué es lo que pienso de esta persona o de esta situación que me enoja tanto? ¿Estoy tratando de controlar a la gente? ¿Qué es lo que en realidad siento cuando llego a conocer la auténtica razón de mi enojo? Aquí te damos unas pautas de qué hacer. En este fragmento te las diré. ¿Qué hacer? Respira muy hondo y cuenta hasta 10 o hasta 100 si es necesario, antes de hacer a alguien el objeto de tu ira. Si el perseguidor que llevas dentro manifiesta la ira, dañará y estropeará tus relaciones, algo que es muy probable que lamentes. Y si, que es lo peor puede hacer, es calmarte antes de hablar. Los perseguidores también tienen que acostumbrarse a no tener siempre la razón de su parte. Si te empeñas en estar siempre en lo cierto, entonces el otro, el que para ti está forzosamente equivocado y esta postura radical de blando o duro o de blanco o negro, nunca es buena para resolver como es debido cualquier tipo de conflicto. Ponte en el lugar de la otra persona, utiliza empatía, aunque solo sea por un momento. Pregunta, ¿qué pasaría si desde vuestro perspectivos punto de vista los dos tenéis razón? ¿Qué te impide actuar con espíritu de conciliador? ¿Qué te impide ver al otro como un amigo igual que tú y buscar juntos una solución que sea de mutuo provecho para ambos? Otra forma de desembarcarte de ser perseguidor es que el que llevas dentro es reconocer tus propias carencias. Preguntas tales como, ¿cuáles son las características de la otra persona o situación que te resulta más molestas o inaceptable? Lo más seguro es que aquello en que la otra persona te produce irritación sea algo que careces o te ha sido negado. Quizás este algo tenga algún atractivo para ti. Quizás lo ocultaste en tu más interna infancia y ahora quieres recuperarlo para que forme parte de tu ser. Los perseguidores también tienen la necesidad de recuperar su energía femenina. Aunque hagan un uso inadecuado de ella, suelen estar en contacto con su asertiva energía masculina, si bien son propensos a suprimir su energía femenina de carácter suave, maternal y empático. Si sientes ansiedad o estás estresados, esperan que los demás tengan en consideración tus sentimientos, aunque en decir verdad demuestras muy poca sensibilidad cuando se trata de los sentimientos y las necesidades de los demás. Por tanto, sería conveniente preguntarte con frecuencia las siguientes preguntas. ¿Es amable y acogedora la observación que estoy a punto de salir y que va a salir de mi boca? ¿Es justo y desapasionado el concepto que tengo de esta persona? ¿Cómo me sentiría yo si oyera lo que estoy a punto de decir?
También es una buena solución darle al perseguidor o al crítico interno un nombre. En este caso, si le das un nombre a la voz crítica interior que hay dentro de ti, es menos probable que te identifiques con ella. Sí, verlo como un intruso, no te pertenece. Si bien se mira a esta voz, no es todo lo que tú eres, sino solo un aspecto de ti. Si tus seres queridos están al tanto de esto y le consta que estás tratando de cambiar, pueden muy bien advertírtelo en el plan humorístico y con ánimo de ayudar cuando te conviertes en el dominante o el tirano. Así, en lugar de contemporizar contigo o de tratar de calmarte, pueden muy bien decirte que el energúmeno es solo tuyo y que solo tú, eres el que tienes que controlarlo y lidiar con él, ya que tú eres el que estás sintiendo los sentimientos y actuando mediante dichos sentimientos. Por último, el perseguidor necesita enfrentarse con su propia vulnerabilidad, ya que por regla general no le importaría hacer un gran sacrificio con tal de que no lo aplaquen. Tampoco le gusta ver cara a cara su miedo y su vergüenza. Y es capaz, además, de fingir que todo está bien, de negar con la mayor contundencia sus propias debilidades e incluso a sus más íntimos amigos. Negará todo. Dirá que es perfecto, que no es un perseguidor. Aprender a convivir con dichos sentimientos incómodos, como son la vergüenza, la incertidumbre, así como sujetar a tu propio niño interno, mejor con la ayuda de una persona afectuosa que acepte tales sentimientos. Es un requisito previo fundamental para dejar de practicar el comportamiento inherente de la figura de un perseguidor. En resumen, si tu rol predeterminado en una situación de estrés es de perseguidor y si además quieres desprenderte de él, sería muy gratificante que hicieras esto que voy a leer a continuación. 7 pasos para poder identificarlos. Número 1, responsabilízate de tus actos de cólera. Número 2, respira profundamente y cálmate antes de hablar. Número 3, acostúmbrate a no tener siempre la razón y a no controlar. Número 4, reconocer tus propias carencias. Número 5, valerte de tu energía femenina. Número 6, asignarle un nombre a tu perseguidor. Número 7, enfrentarte a tu propia vulnerabilidad. O sea, y dicho más brevemente todavía, el perseguidor, para dejar de serlo, necesita responsabilizarse de su cólera, reconocer sus carencias y enfrentarse a su propia vergüenza y vulnerabilidad. Plantarle cara a un perseguidor en plena representación de su papel es una empresa ardua, por no decir algo peor. Ahora bien, si por cualquier circunstancia te vieses inmenso en esta situación, lo mejor es que puedes hacer es no perder los estribos para no convertirte a tu vez en un perseguidor. Procura no tomarte el asunto como algo personal, lo que suceda, y ten siempre en cuenta que la cólera y la turbación del perseguidor es cosa del pasado. Su forma de comportarse contigo no es de aquí y ahora. No discutas con él ni tampoco le dejes abiertamente la razón, ya que ambas posturas le darían a entender al perseguidor el contencioso de habrá un ganador o un perdedor. Y por supuesto, él querrá alzarse con la victoria. Si te defiendes o te justificas, si tratas de explicarte o de transigir, lo único que conseguirás es más de lo mismo. Frases como, siento que te haya molestado.
No dudo de que lo que veas esté de este modo, o podría ser que tengas la razón. Suelen ser sutiles en este menester dichas palabras. También es bueno desentenderte de la situación hasta que el perseguidor se haya calmado. Genial. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque ya mañana, ahorita vimos cómo hacer la sanación del perseguidor. Mañana correspondría cómo hacer la sanación del Salvador que se lleva dentro. Entonces, gracias por haber venido, por haber asistido a este club de lectura, porque ayuda mucho para los avances internos. Así que sean felices hasta alcanzar la plenitud. Feliz día. Hasta mañana.